el hospital de la ciudad de Boston y el Massachusetts General Hospital. Él es fellow de gastroenterología pediátrica en el Boston Children's Hospital, y después de su entrenamiento fue a la Ciudad de México y fue jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y se regresó a Boston en 1993. El doctor me pasó muy breve su currículum, pero quiero decirles que él es considerado ahorita como autoridad global en motilidad intestinal. Le doy la palabra al doctor Nurko para que nos dé. Ok, muchas gracias, buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, especialmente al doctor Enrique Mendoza, que ha sido instrumental en poderme traer en vivo para platicar con ustedes. Como dijo él, yo soy mexicano y mucho cariño hacia todos ustedes. Decidimos esta vez hablar de un tema que para mí es muy cercano, que es el dolor abdominal funcional. Es una cosa que como pediatras vemos todo el tiempo y los conceptos acerca de lo que es el dolor abdominal funcional han cambiado y es lo que quisiera yo enseñarles. El problema que hay con el dolor abdominal funcional que todos vemos es esto. Es una cosa subjetiva, el paciente enfrente de nosotros siempre se queja de dolor y uno no sabe exactamente lo que está pasando. Tiene uno que estar de acuerdo en que el paciente enfrente tiene el dolor y aceptar lo que los niños están viviendo. Pero el que sea una cosa tan subjetiva lo hace difícil de valorar y hace que muchas veces caigamos en la asunción de que los niños con mucho dolor, que a veces tienen más problemas psicológicos que reales. Es mi objetivo en la plática de hoy tratar de enseñarles todo lo que sabemos de la ciencia sobre el dolor abdominal y muy importante, cuál debe ser el abordaje pediátrico para ayudar a estos pacientes. Entonces van a ver que durante la plática voy a cubrir los siguientes objetivos. Voy a hablar de la definición y el diagnóstico diferencial. Voy a hablar de cuál es la evaluación que debemos hacer y cuál es el tratamiento de estos pacientes con dolor abdominal. Lo primero que debemos todos reconocer, y si ustedes ven sus propias prácticas, es que lo que se llaman las enfermedades funcionales digestivas, es decir, todas las enfermedades que son muy subjetivas, que tienen mucho dolor, que no tienen ninguna manifestación, entre comillas, orgánica o fácil de discernir, es la que nos ocupan en el consultorio. Si ustedes ven niños con dolor abdominal o constipación, otro tipo de enfermedades funcionales, hasta el 2 al 4% de las visitas al pediatra general ocurren por este tipo de padecimientos. Si ustedes van a una práctica de gastroenterología pediátrica como la de mis socios, la mitad de las consultas al gastroenterólogo es por dolor abdominal y otras enfermedades funcionales. Si ustedes vienen a mi práctica es aproximadamente 90% de niños con problemas de dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? No hay muchos estudios en México, pero hay algunos estudios en Latinoamérica y los mejores están hechos en Colombia. Y yo sí quería traerlos para que vean ustedes lo común que es. Aquí pueden ver que los trastornos funcionales digestivos ocurren hasta en un 30% de niños escolares. Es decir, este es un estudio realizado en las escuelas. Lo mismo se ha enseñado en Perú y lo mismo se ha enseñado en Estados Unidos. Es decir, la prevalencia de los problemas funcionales, inclusive en niños que no acuden al doctor, es muy, muy alta. Si ustedes ven la calidad de vida de los niños con problemas funcionales, pueden comparar con otras enfermedades. Por ejemplo, estos son los controles. Entre más alto el número es mejor la calidad de vida. Pueden ver la gran calidad de vida de los controles. Pueden ver que los niños con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una calidad de vida mucho mejor que los niños que tienen dolor abdominal. Y si ustedes le preguntan a los papás de los niños con dolor abdominal de la calidad de vida, pueden ver que los papás creen que la calidad de vida de sus hijos con dolor es lo peor que existe. Entonces un problema no solo es muy prevalente, es muy importante en la consulta y además la percepción y la calidad de vida está muy afectada. Entonces el problema con el que nos enfrentamos es cómo diagnosticamos el dolor abdominal funcional. Esto es el sueño. Quisiera yo poder encontrar el puercoespín, hacer la prueba, encontrar un diagnóstico. Y el problema del dolor abdominal funcional es que no sigue este paradigma médico.
donde estamos acostumbrados a tener un síntoma, hacer una prueba, realizar un diagnóstico, dar una medicina y que se quite. Por ejemplo, si tienen dolor de garganta, sale estreptococo, le doy penicilina, se le quita. No, el problema del dolor abdominal es que no hay marcadores biológicos, es decir, yo no hay ninguna prueba de sangre, de MRI, de tomografía, de endoscopía, no hay un problema del hardware, que es como otra analogía que hago yo con mis pacientes, ¿no? Es un problema más bien del software, de la computadora, no hay ninguna correlación que nosotros podemos demostrar, no hay ninguna prueba de sangre y no hay ninguna anormalidad estructural, y eso hace que el diagnóstico esté basado en síntomas y signos, que es una cosa muy simple de entender, pero muy difícil de llevar a la práctica, porque como médicos estamos acostumbrados a tratar de encontrar la razón del dolor, y el problema del dolor funcional es que la enfermedad es el dolor, es decir, la etiología es el dolor, como voy a explicarles, y sí tratamos de buscar los gatillos del dolor, pero es muy diferente la aproximación. Entonces, debido a que es una cosa tan subjetiva, ha habido grupos de expertos que se han reunido para definir cuáles son los signos y síntomas que nos permiten llegar al diagnóstico de dolor abdominal funcional. Y si no están familiarizados, vale la pena que ustedes vean lo que se llama los criterios de Roma. Estamos en el Roma 4 y hay dos grupos pediátricos. Yo tuve el privilegio de ser el director de uno de los dos grupos, entonces estoy bastante familiarizado debido a que participé en las definiciones. Y pueden ver que dentro de los dolores, dentro de los padecimientos funcionales pediátricos, la clasificación de Roma 4, hay 4 padecimientos de dolor abdominal que están muy bien definidos de acuerdo a los signos y a los síntomas. Pueden ver que el dolor abdominal puede haber la dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional, que es exactamente en lo que me estoy enfocando en esta plática. ¿Cómo se define? Bueno, se define de acuerdo a los criterios de la Roma 4, que pueden ver que estuvo publicado en Gastroenterology en 2016, como tienen que haber por lo menos 4 veces por mes y tienen que tener dolor epigástrico continuo que no ocurre únicamente durante la comida, es decir, o durante otros episodios fisiológicos. No hay ningún otro criterio para otros diagnósticos, especialmente que no esté asociado con problemas de las evacuaciones, ya que entonces se convierte en intestino irritable, y que después de que se ha hecho una evaluación lógica, no se puede explicar por otra condición médica. Y eso es muy, muy importante porque nos permite a nosotros poder llegar al diagnóstico sin necesidad de hacer ningún estudio. El problema que hay es que como estamos diciendo que se presenta cuando hay ausencia de patología orgánica, como médicos nosotros tratamos de buscar siempre la patología orgánica. Entonces sometemos a estos niños con dolor funcional a muchísimas pruebas que en realidad no reditúan ningún beneficio. Si ustedes piensan en el diagnóstico diferencial, obviamente puede haber problemas pépticos, problemas infecciosos, problemas de enfermedad inflamatoria, celíaco, problemas de alergia, pancreatitis, o sea, la lista es tremenda y lo más complicado es que no solo es tremenda la lista, sino que hay enfermedades raras, las porfirias, cosas que uno va a ver en la vida una vez o nunca, pero siempre piensa uno en el diagnóstico diferencial. Entonces, muy, muy importante ver que la mayoría de los pacientes no van a tener un padecimiento orgánico severo, que el enfoque debe ser a la rehabilitación del dolor y a explicarle a los padres que no es en general un problema que se va a quitar simplemente haciendo estudios y buscando cosas y haciendo investigaciones. Sí hay que hacer investigaciones cuando hay signos de alarma. Y si ustedes ven en la misma publicación de los criterios de Roma, los signos de alarma están muy, muy bien definidos y esos son los que nos obligan a tratar de que el paciente tenga más evaluaciones. Si hay historia de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o historia de úlcera péptica, si existe dolor en el cuadrante superior derecho, si hay problemas de trago, si hay vómito persistente, si hay pérdida de sangre, si hay diarrea en la noche, si hay otros síntomas asociados como la artritis,
si hay problemas perirectales, si hay pérdida de peso involuntaria, si deja el niño de crecer, si no hay pubertad o si hay fiebre que no podemos enseñar. Esos son estudios de alarma, síntomas de alarma que nos obligan a hacer más estudios. De otra manera, en general, la mayoría de los niños necesitan un tamizado muy simple. El problema como médicos a los que nos enfrentamos es que el niño enfrente de nosotros no es una estadística. Por más que yo les esté diciendo que la mayoría de los niños no requieren pruebas, si el paciente enfrente de ustedes tiene una enfermedad rara, obviamente ustedes no quieren perderlo, ¿no? Y eso es lo que hace que el médico en general tienda a hacer más y más estudios, y hay estudios que muestran que entre más joven uno es como médico, es decir, el residente de pediatría que acaba de terminar, va a hacer mucho más pruebas que el médico como yo, que lleva practicando en 30 años, ¿no? Entonces es muy importante tener los criterios siguientes, ¿no? La evaluación inicial debe estar encaminada a decidir si el dolor que tenemos enfrente es un dolor funcional o no, y en general la historia y el examen físico nos dicen el tipo de diagnóstico y deben dirigir el abordaje, es decir, la evaluación debe estar dirigida exactamente hacia los síntomas y signos que estamos encontrando. Indicadores de enfermedad funcional que nos ayudan a nosotros a saber enfrente de nosotros que el paciente probablemente tiene estas enfermedades funcionales es cuando no hay ningún signo de alarma. En general, 30% de las veces la enfermedad funcional se inicia después de una infección gastrointestinal, que eso es muy frecuente en Estados Unidos y muy frecuente en nuestros países del tercer mundo. Si el niño puede tener una giardiasis, se quita la giardia, ya hay prueba de que ya se quitó, pero los niños siguen sintiendo como que tienen una infección, ¿no? Eso es muy típico de la enfermedad funcional de dolor abdominal, intestino irritable. Es muy frecuente, hay estudios que muestran que es peor entre la semana o durante el año escolar, aunque esto no se ha demostrado siempre. Cuando hay historia de ansiedad o depresión en el paciente o en los padres, eso tiene con una connotación más hacia enfermedad funcional. Cuando hay historia familiar de intestino irritable o de otros problemas de dolor o ansiedad en la familia, eso nos indica que es una enfermedad funcional. Cuando tenemos al paciente enfrente de nosotros y uno le pregunta, bueno, de 1 a 10, ¿cuál es tu dolor? Y dicen, bueno, yo tengo 20, pero el niño está sentado tranquilamente, aunque el dolor es muy serio en su mente, el niño se ve muy bien. Y muy importante, faltar a la escuela. Hay una relación inversamente proporcional que nosotros hemos visto en que los niños faltan a la escuela mucho más en problemas funcionales que cuando uno tiene problemas orgánicos, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces, para decidir qué tipo de estudios, además de la valoración de síntomas, obviamente tiene uno que considerar las cosas epidemiológicas. Si estamos en un medio ambiente donde la giardia es muy endémica o los parásitos son muy endémicos, como en algunas de las ciudades de nuestros países, bueno, obviamente hay que buscarlas y hay que tratarlas. La incidencia del Helicobacter pylori es muy controversial. Hay estudios que muestran que el tratamiento del Helicobacter pylori no cambia el dolor abdominal, pero en general si hay úlceras sí hay que tratarlo. Y se recomienda hacer un tamizado inicial para ver que no haya ningún síntoma de inflamación o algún otro signo que requiera más estudios. Una biometría hemática completa, un lugar por inflamación, ya sea una CRP o sedimentación globular, buscar sangre en heces, tamizado de enfermedad celíaca, la función hepática, amilasa, lipasa y una química sanguínea. Muy importante hacer un examen general de orina, ya que los problemas renales pueden causar dolor abdominal y, como vuelvo a lo mismo, dependiendo del entorno, como parasitoscópico y pruebas de Helicobacter pylori. Las pruebas más secundarias y más especializadas, que son las que ocupan al subespecialista, como son las pruebas de aliento, ya sea de la lactosa, sobrecrecimiento bacteriano, las pruebas radiológicas como la tomografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, endoscopía, colonoscopía, reflujo, han mostrado ser positivas en niños con dolor abdominal clásico en menos del 2%, es decir, no es necesario hacer las pruebas en la mayoría de los pacientes. Es mejor dar un diagnóstico funcional, hacer el tamizado inicial y si no hay signos de alarma, seguir al paciente y antes de empezar a someterlos a pruebas. Hay estudios que muestran que si ustedes al niño le hacen estudios, y discúlpenme que no se está pasando muy bien, aquí están viendo la incidencia de anormalidades de acuerdo a los estudios invasivos, uno gasta $6,000 por paciente
y la incidencia de estudios positivos es muy baja. Entonces, en general, la recomendación del Grupo Roma y de la Academia Americana de Pediatría es que niños con dolor abdominal, aunque hacer estudios es muy común, los costos son muy sustanciales, la información diagnóstica es mínima. Es decir, la recomendación es no hacer estudios. También oigo muy seguido yo de socios míos, le voy a hacer la endoscopía, porque si la endoscopía es normal, el papá se va a sentir mejor y ya no va a tener dolor el niño. Hay estudios que muestran que es lo opuesto. Cuando uno enfoca las pruebas a que estamos buscando la razón del dolor, es decir, el niño tiene dolor, estoy buscando la razón, y la endoscopía es negativa, entonces el papá pregunta, bueno, no fue la endoscopía, entonces hay que hacer una tomografía, hay que hacer una resonancia, porque uno está buscando la razón. Si ustedes cambian el enfoque y le explican a los papás, el dolor es real, pero es funcional, es el software. Quizá haga estudios para ver los gatillos del dolor, pero no la razón del dolor. Es muy fácil no hacer pruebas, porque no estamos buscando la razón del dolor. El dolor es la enfermedad con la que estamos lidiando. Entonces, la pregunta es ¿cuándo es suficiente? Y aquí es muy importante tener criterios diagnósticos y muy importante seguir al paciente de cerca, para que ustedes vean si alguna cosa cambió. En general, en mi práctica, nosotros tratamos de evitar la mayoría de los estudios. No voy a decirles mentiras, yo tengo una práctica, quisiera decir cuaternaria o de quinto nivel, donde en mi experiencia el 40% de los niños que yo veo en mi clínica de dolor abdominal ya les quitaron la vesícula biliar y el apéndice, el 15% han tenido laparotomías exploradoras. Entonces es un problema muy serio. La gente sigue buscando la razón del dolor en lugar de enfocarse a que el dolor es el problema, ¿no? Entonces quisiera volver a recalcar que el abordaje de estos pacientes debe ser tomando en cuenta lo que llamamos el modelo biopsicosocial, no el modelo médico que yo les mencionaba antes. El modelo biopsicosocial es diferente. Nos dice que el paciente enfrente de nosotros va a tener factores biológicos, es decir, su genética, su propia experiencia biológica, psicológicos que ha pasado en su vida y sociales, el entorno global de la cultura y de la casa, que son los que juegan un papel muy importante en la función global en el contexto de una enfermedad. Y esto es el modelo biopsicosocial y esto es lo que explica el abordaje a los pacientes con dolor abdominal funcional. Por ejemplo, si hablamos del modelo del dolor abdominal, siguiendo el modelo biopsicosocial, esto es lo que se postula. Tenemos una predisposición genética y les voy a enseñar algunos estudios que lo muestran, que hacen que los niños estén predispuestos al dolor abdominal. Hay aprendizaje temprano e influencia familiar, lo que hace que el individuo, el niño, sea susceptible al dolor, pero no le va a dar dolor a menos que ocurra una cosa, ¿no? Hay un estrés externo que puede ser de diferentes maneras. Como les dije yo, 30% pueden tener una infección gastrointestinal, pero puede haber un estrés psicológico, hay una guerra, el niño, los papás se divorciaron, cambió de escuela. Puede haber lo que llamamos eventos tempranos adversos. Hay muchos estudios que muestran que niños que han recibido cirugía, inclusive tan simple como estenosis pilórica, prematuros, niños con alergia, cuando tienen la predisposición genética correcta, pueden estar propensos a desarrollar dolor abdominal cuando existe un estrés externo. Cuando el individuo susceptible tiene este estrés,
Entonces ocurre el dolor y empieza a haber alteraciones fisiológicas, es decir, puede haber contracciones del estómago, puede haber más del intestino, puede haber un poquito de diarrea, y empieza a haber las alteraciones psicológicas, cómo percibo el dolor, qué decido yo hacer con el dolor, cuál es mi entorno familiar, dejo de ir a la escuela, y como uno reacciona es lo que va a hacer que el dolor se le quite, o que el niño siga con los síntomas de dolor abdominal. Y este modelo ha funcionado muy bien, y sí les voy a enseñar un poquito yo cuál es la evidencia que tenemos para que me crean que este modelo biopsicosocial es realmente lo que está llevando al dolor. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del dolor? Sabemos que el dolor es real. Entonces, los conceptos básicos es que lo primero que se ha mostrado es que hay hipersensitividad de las aferentes viscerales. Es decir, si ustedes estudian las vísceras de los pacientes con dolor, los niños tienen una tendencia a tener dolor mucho más que si no tuvieran el dolor crónico. Por ejemplo, si ustedes ponen un balón en el recto de un paciente con dolor abdominal, el umbral de dolor va a ser con un balón muy pequeño, por ejemplo, de 30. Si ustedes usan un balón en alguien como yo sin dolor, puede ser que necesiten 200 para que yo tuviera dolor. Es decir, esto sí muestra que hay hipersensitividad visceral, y es por eso que estos niños tienen más problemas con las evacuaciones, más problemas para comer, porque fenómenos normales en pacientes sin dolor se convierten en dolorosos en pacientes con dolor. El problema que existe es que esta hipersensitividad hace que las neuronas intestinales estén mandando señales todo el tiempo hacia la médula espinal y al cerebro, están sobrecargadas y sobreestimuladas, haciendo que en general el cerebro se convierte en parte del problema. Hay lo que se llama sensitización central, donde hay estudios que han mostrado que cuando hay dolor, el cerebro se vuelve parte y los lugares de dolor donde todos conocemos se amplifican. Este es nuestro estudio, estudiamos nosotros adolescentes con dolor abdominal y no tengo mucho tiempo para explicarles, pero mostramos que si ustedes hacen resonancias funcionales, es decir, si hacen una resonancia magnética del cerebro, se ve normal. Pero si ustedes hacen una resonancia funcional del cerebro, van a ver que la área cortical del dolor está mucho más engrosada, que el área inhibidora que hace que el dolor no se perciba está mucho más floja y no funciona, y además hay lo que yo llamo es un periférico de alta velocidad de las áreas del dolor a la percepción del dolor. Es decir, estos niños no solo sienten más dolor en las vísceras, su cerebro siente más dolor porque las áreas están engrosadas y tienen un periférico que hace que estén mucho más pendientes del dolor y de la situación. Y hay experimentos que han mostrado que si al pacientes con dolor, por ejemplo en el experimento que les mencionaba yo antes de inflar el balón con 30 y les va a dar dolor, llego yo, le están en el laboratorio, tienen su resonancia magnética y les digo, ¿sabes qué? En lugar de 30 te voy a dar 200, es decir, esto va a ser súper doloroso. El cerebro reacciona a la posibilidad de dolor como si el balón estuviera inflado, tronando el intestino, aunque no exista ahí. Y estas son las aplicaciones psicológicas del dolor. Es decir, el modelo nos permite demostrar que hay hipersensitividad visceral, que hay respuesta anormal que está todo el tiempo mandando mensajes, que hay sensitización central donde hay más dolor que lo normal y la persona está mucho más pendiente, pero lo más importante es que el estado de ansiedad y depresión de los pacientes influye el dolor. Es decir, como les digo a mis pacientes, la ansiedad y la depresión no causan el dolor, pero hacen que el dolor sea mucho más fuerte y que haya mucho más dolor. Finalmente, esta es la correlación de la resonancia funcional que les estaba yo explicando. Aquí pueden ver, en el panel de arriba pueden ver las cosas rojas, es cuando el paciente tiene dolor con el balón. Abajo pueden ver el control. Y en el panel de abajo están viendo cuando está esperando el dolor, como la respuesta del cerebro es exactamente la misma, mostrando que el dolor es real y el cerebro reacciona como si hubiera un síntoma doloroso, aunque sabemos que el dolor está más bien, como les decía yo, en el software, no en el hardware. Y lo más nuevo que existe hoy en día, sabemos que además de la hipersensitividad
de la respuesta neuronal, de la ansiedad, de la sensitización central. Hoy sabemos que los microbios del intestino, lo que llamamos el microbiome, tiene una influencia muy, muy importante en cómo se percibe el dolor y en la influencia del dolor. Hay estudios en niños con intestino irritable, como se ven aquí, que han mostrado que las bacterias intestinales de los pacientes con dolor son diferentes. Pero lo más interesante, y es la nueva información, es que si ustedes hacen trasplantes fecales por ejemplo, esto es en ratas que ustedes convierten en ratas con dolor y ratas con intestino irritable y ratas con ansiedad, y le cambian sus heces fecales y se las ponen a ratas normales, ustedes hacen que las ratas normales se conviertan en ratas con intestino irritable, con dolor abdominal, y si les cortan el cerebro ven que inclusive hay cambios cerebrales que están correlacionados con el dolor. Es decir, la relación con nuestras bacterias, con lo que nosotros llamamos esa parte genética tan importante, ha mostrado que es muy, muy, muy importante la relación entre las bacterias fecales, el intestino, el cerebro y todo lo demás que les estoy diciendo yo. Este es otro estudio donde tomaron el siguiente experimento, que es donde estamos ahorita. Tomaron las evacuaciones de pacientes humanos que tenían intestino irritable y se lo dieron a las ratas, hicieron que las ratas se convirtieran en intestino irritable. Entonces, es decir, esto se está haciendo ya en humanos ya hay estudios que muestran que si ustedes dan probióticos pueden cambiar la función del cerebro. Entonces, en general estamos descubriendo que hay muchísimos factores que no entendíamos dentro de este modelo biopsicosocial. Lo más importante es volver a entender, la hipersensitividad existe, el dolor es real y ese es el mensaje que hay que dar a los pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes ven qué es lo que sabemos hoy en día de la hipersensibilidad visceral, como pueden ver, todo lo que reacciona y nos favorece a la hipersensitividad visceral, está la predisposición genética, los eventos, lo que llamamos early life events, lo que sucedió cuando el paciente era muy joven, pero pueden ver que hay una serie de eventos sensitizantes. Como ya les mencionaba yo, la inflamación, el trauma, el estrés. Puede haber los eventos cuando es pequeño, como les mencionaba yo, la estenosis pilórica, las alergias, inclusive la hernia. Y puede haber la disposición genética, que ahorita les voy a enseñar un poco más de información. Y finalmente, problemas biopsicosociales. Este es el estudio clásico que trató de decidir y definir qué es más importante, la genética o el medio ambiente. La doctora Rona Levy tomó pares de gemelos monocigóticos y disigóticos y vio cuál era la incidencia y concordancia del dolor abdominal e intestino irritable. Y como pueden ver aquí, cuando tomó a los pacientes, definitivamente hubo muchísima más incidencia de dolor abdominal en los monocigóticos, que ustedes pueden ver aquí es el verde clarito, comparado con los disigóticos. La belleza de su experimento es que muchos de estos pares de gemelos fueron adoptados a diferentes casas. Entonces, cuando ella ajustó por la casa, es decir, por el entorno familiar, por la incidencia de problemas funcionales y de depresión en las madres y en los padres, entonces mostró que ya no había diferencia entre los gemelos monocigóticos y disigóticos y que lo más importante es el entorno familiar. Y esto explica entonces que en el modelo biopsicosocial la cosa genética es muy importante, pero el medio ambiente, el entorno social, lo que los niños están aprendiendo día a día es más determinante que las cosas genéticas, y ahí es donde nosotros como pediatras podemos intervenir. Entonces, si ustedes regresan al modelo de la hipersensitividad visceral, pueden ver que los eventos psicosociales son muy importantes. El estrés familiar, todos los problemas de comportamiento, la depresión y la ansiedad, son cosas que uno no puede dejar de tomar en cuenta. Si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de estudios, hay estudios que han tratado de ver, bueno, ¿qué pasa si yo trato de hablar más con las mamás en lugar de con los niños? Este es un estudio de la doctora Walker que me gusta a mí traer mucho y se los enseño a todos mis pacientes, donde a los niños les hizo una prueba que se llama la prueba de tomar agua hasta que les duele el estómago, ¿no? Es una prueba bien funcional, bien diseñada, bien establecida, y pueden ver que dividió a los niños en dos grupos. Un grupo donde le pidió a las mamás que lo distrajeran a los niños, un grupo donde no hicieron nada y otro grupo donde pusieron que las mamás tuvieran atención
que es la columna que pueden ver hasta la derecha. A los niños a los que les fue mejor es aquellos en que los papás no prestaron la atención al dolor y los distrajeron. Es decir, jugaron, leyeron libros, vieron televisión mientras el niño tenía problema. Entre más atención le mostraban los padres al niño, más dolor. Obviamente, los papás de los niños que no mostraron atención al dolor y los distrajeron, sentían que eran muy malos papás, porque no estaban mostrando atención. Entonces aquí ella fue la primera que mostró esta dicotomía entre la percepción de los papás de tratar de ayudar al dolor, pero no tratar de establecer realmente lo importante que es distraer al niño y soportar al niño, pero no caer en el juego de la ganancia secundaria y otro tipo de problemas, ¿no? La doctora Libby tomó esto hasta el siguiente, donde tomó a los papás y les dio terapia cognitiva psicoterapia a los papás sin ver a los niños. Y ustedes pueden ver que a los niños a los que les fue mejor son los niños a los que les dieron la terapia a los papás sin ver a los pacientes. Entonces esto demostró claramente que la influencia de los papás es muy importante en cómo los niños viven el dolor y cómo los niños reaccionan al dolor. Entonces, ¿qué hacer? Habiendo este entorno, y sí quería yo explicar el entorno. Bueno, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos un paciente? Bueno, esto es lo primero y esto es una cosa, cuando ustedes ven hay que ver las expectativas, ¿no? Aquí están viendo lo que las expectativas de los padres son, aquí están viendo la mamá está preocupada, espero que no sea cáncer, ya estoy cansado de que me digan que la niña no tiene nada, espero que le encuentre algo malo, necesita más pruebas, le gusta la escuela, no va y tiene muchos amigos, yo no sé por qué no va a la escuela, no está en su cabeza. Y la niña ya, por favor, que no encuentre nada, ya no quiero más pruebas, no sé ni siquiera por qué estoy aquí, yo nada más me quiero ir con mis amigos. El doctor en general, que está muy ocupado, están locos, ¿cómo puedo deshacerme de ellos? Ya no tengo tiempo, por favor, otro dolor abdominal, esto me va a tomar mucho tiempo, la niña se ve muy bien, no parece estar en dolor, a lo mejor tiene porfiria. Lo que sí quisiéramos nosotros en la Fundación Roma es cambiar esto para decir, bueno, esto es un problema funcional. Tengo que ayudar a la familia. Esto es un problema real y difícil y si no intervenimos va a haber un costo a la sociedad muy alto. Y hay estudios que muestran que niños con dolor abdominal no acaban la escuela, no son no tienen una adultez productiva, 30% continúan con problemas, los gastos son muy importantes. Entonces el médico tiene que tomarlo con calma y tratar de afrontarlo. Ya sé, todos ustedes están pensando en mi consulta donde tengo que 10, 15 minutos por paciente, yo no tengo tiempo de hacer esto, y yo lo entiendo, pero es muy importante el abordaje y el mensaje que se le da a los niños en ese tiempo, porque eso puede tener una influencia muy importante. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones que hay que dar cuando sospechan que hay dolor abdominal? Lo primero es decir que el dolor es real. Lo peor que uno puede decir a los pacientes es, te ves muy bien, no te creo que tienes dolor, todo está en tu cabeza, ¿no? Dar un diagnóstico positivo, es decir, yo entiendo lo que tienes, no eres un misterio para mí, tienes dolor abdominal y el dolor es el problema. No necesito pruebas para ver la razón del dolor. El dolor, la sensitización central, ese es el problema. Darles un diagnóstico positivo, no un diagnóstico de exclusión. Eso es muy, muy, muy importante y es muy sutil la diferencia, pero es sumamente importante. Como decimos, el dolor, en general el dolor agudo es protector. El dolor crónico es una maladaptación y no tiene ninguna cosa y no es que el niño tiene un problema médico serio, ¿no? Entonces es muy importante discutir el modelo biopsicosocial y de nuevo, yo les enseñé cómo la ansiedad y la depresión tienen un papel muy importante, pero no hay que decirle al que el problema es psicológico. Hay que explicar cómo la ansiedad aumenta el dolor que ya existe en el modelo biopsicosocial. Eso es muy importante. Y yo nunca he tenido problemas para que mis pacientes vean a la psicóloga. Yo tengo 2 psicólogos que trabajan conmigo de tiempo completo y en este tipo de entorno los pacientes entienden que el psicólogo está para ayudar a que el niño funcione mejor, no para hacer psicoanálisis, ¿no? Las pruebas, si quieren hacer pruebas porque están preocupados o hay signos de alarma, son para buscar gatillos, es decir, no el diagnóstico. Estoy buscando el gatillo, quiero ver si el niño necesita un laxante porque está constipado. No lo voy a hacer una prueba de constipación porque esa es la razón del dolor.
Es el concepto en la computadora, ¿no? El hardware está bien, es como cuando la computadora deja de trabajar, ¿no? El problema es el software, no es el hardware. Y lo que tenemos que hacer es tomar a la computadora y hacer un reset del software para lograr que los niños puedan funcionar. No hay que decir que el niño es un misterio, nunca he visto un niño como ustedes. Es muy importante, niños con dolor abdominal. La tendencia de nosotros los médicos es a dar un diagnóstico que unifique todos los síntomas. Esa regla no funciona en niños con problemas de dolor funcional. Yo tengo pacientes míos que tienen ortostasis, problemas de las articulaciones, migrañas. O sea, cuando entre más sensitización central hay más problemas de dolor en otros órganos. Y eso es muy importante. Entonces no hay que buscar la mitocondria, no hay que buscar la enfermedad crónica de Lyme. Hay que explicarle a los papás que el niño tiene un problema de dolor, que necesita que tratemos al dolor y hacer rehabilitación funcional. Hacer comparaciones con otras condiciones de dolor que sí se aceptan. Si ustedes tienen un paciente con migraña y le dicen al papá, el niño no tiene un tumor, el papá no les pide que le hagan una biopsia del cerebro. En el caso del dolor abdominal, hay niños, como les decía yo, que acaban en operaciones porque la gente no entiende que el dolor es un dolor funcional y no es un dolor orgánico. Lo mismo ocurre con el asma y otro tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces comparar el tratamiento a la rehabilitación de otras enfermedades crónicas, no a enfermedades agudas. Por ejemplo, las enfermedades ortopédicas. Si uno se lesiona un hueso y está con yeso, luego va a hacer rehabilitación donde va a costar mucho trabajo caminar, va a doler, pero no deja uno de caminar. Si el niño tiene dolor al comer, va a haber que hacer lo que coma de una manera específica, darle la manera de comer, pero tienen que seguir comiendo y yendo a la escuela. Es muy importante la rehabilitación. Entonces, cuando ya estamos más enfocados, lo que hacemos es explicarle a los papás, sé lo que tiene el paciente, voy a buscar y a tratar los gatillos, para eso estoy haciendo pruebas, no para ver la razón del dolor. Pero ya que decido que es dolor funcional, entonces hay cosas que yo puedo hacer. Sí puedo evitar que el dolor sea tan grave modificando la conducción nerviosa. Y hay dos maneras muy importantes, ¿no? Las intervenciones psicológicas, y aquí es cuando los pacientes aceptan a la psicóloga en general. Hay medicinas que cambian la conducción nerviosa, y muy importante, trabajar en que el niño se adapte, se rehabilite y pueda funcionar, ¿no? Entonces, si ustedes ven el abordaje, entonces hay que dar el diagnóstico positivo, identificar cuál es el síntoma dominante, ya que el papá viene por eso. Si el niño tiene constipación con dolor, bueno, hay que tratar la constipación a pesar de que quizá lo más preocupante para nosotros sea el dolor, ¿no? Ver qué otros factores hay, los papás tienen ansiedad, depresión, dolor, ordenar estudios para buscar gatillos, no para entender la razón del dolor, iniciar el tratamiento y reevaluar al niño en 3 a 5 semanas para estar seguros de que el paciente siente que uno es el capitán del barco y que realmente está siguiendo a los niños. Yo entiendo, muchos de ustedes están pensando, yo no tengo lugar en mi consultorio para hacerlo, pero en general esto se puede hacer inclusive con enfermeras, ¿no? Yo tengo una enfermera que se dedica a ver a muchos de estos pacientes, ya que yo no tengo tiempo de verlos tan seguido, pero mi enfermera sí los ve, está con ellos, lo que llamamos tender loving care, ¿no? Darles el soporte a los papás para que se sientan, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y el tratamiento en general, cuando se vuelve más complicado el paciente, es decir, ya no están yendo a la escuela, están con dolor todo el tiempo, debe ser multidisciplinario. Mi clínica multidisciplinaria tenemos una trabajadora social, como les decía yo, 2 psicólogos, una nutrióloga, un médico del dolor, yo una enfermera especializada y una persona de terapia física. Y con este abordaje podemos hacer muchísima rehabilitación a los pacientes. La dieta es muy importante, y voy a hablar un poquito. La dieta en general, no sé que los niños son alérgicos, pero dado la hipersensitividad visceral, hay cosas de la dieta que nos pueden causar más dolor, ¿no? Como la lactosa, hoy está muy en moda todo lo que es el gluten. Se pueden dar terapias psicológicas, es decir, las terapias. Hay estudios que muestran claramente que, por ejemplo, la hipnosis es mucho más efectiva que cualquier cosa que el doctor Nurko puede darle a los pacientes. Hay enfermedades farmacológicas, hay otro tipo de terapias, pero a nuestros pacientes siempre les decimos, el foco es mejorar el funcionamiento, y tenemos nosotros muchísimos estudios que muestran que si ustedes ven la curva de funcionamiento y la curva de control del dolor, están relacionadas de una manera inversa, es decir, el dolor va a empezar a bajar
después de que el paciente empiece a funcionar. Si ustedes esperan a que el niño vaya a la escuela o empiece a hacer terapia física o cualquier cosa hasta que el dolor se quite, su paciente nunca va a mejorar. Entonces, para nosotros, mejorar el funcionamiento de una manera organizada es lo más importante y es el primer objetivo. No controlar el dolor. Controlar el dolor es una cosa secundaria y eso se los explicamos muy claramente a los pacientes. Nunca, nunca, nunca utilizamos opioides. Eso no funciona y causa muchísimos otros problemas, ¿no? La dieta hoy está muy de moda. Sí quiero hablar un poquito lo que se llaman los low FODMAPs, que son las fructosas oligosacáridos que no se absorben. Hay estudios que muestran que en pacientes con dolor funcional, la manera como el intestino funciona después de que estas dietas no se digieren, o sea, no se les olvide que todos nosotros tenemos una serie de cosas que no absorbemos, ¿no? Eso es lo normal, por eso tenemos evacuaciones. Pero en los pacientes con dolor, estos FODMAPs hacen que el residuo de las dietas se vuelvan muy dolorosos. Y hay estudios con resonancia magnética que han mostrado que cuando uno le da FODMAP a un paciente con dolor, el intestino se hincha y se vuelve mucho más bloated, mucho más lleno de gas que en pacientes normales. Es decir, el síntoma de los pacientes es real y es una relación a que el intestino está tan sensitivizado que ya no funciona muy bien y por eso se hincha y causa más dolor. Entonces hay muchos estudios hoy que muestran que las dietas bajas en FODMAPs, bien hechas, son muy efectivas en quitar el dolor. Hay estudios que muestran que la fibra tiene cero rol, no ha funcionado. Libre de lactosa, nosotros a todos les quitamos la lactosa por 2 semanas y vemos, especialmente si es postinfecciosa. Y los probióticos también han mostrado, especialmente ciertos subtipos, que son muy, muy importantes. Pero hay el mejor estudio de los low FODMAPs, aquí lo están viendo, publicado en 2015 en niños. Están viendo que caminando a esta dieta de low FODMAPs hay menos dolor abdominal y que hay manera, estudiando el microbioma intestinal, en predecir de acuerdo a las bacterias cuáles son los niños que van a responder mejor. Es decir, el microbioma de los niños con dolor abdominal es diferente si es que van a responder o no a la dieta baja en FODMAPs. Es por eso que el uso de antibióticos se ha vuelto una cosa muy útil. Hay estudios que muestran, especialmente si hay diarrea asociada al dolor abdominal, es decir, lo que llamamos síndrome de intestino irritable con diarrea, que el uso de los antibióticos es muy efectivo. Nosotros usamos un curso corto de antibióticos en pacientes que tienen muchísima distensión abdominal y diarrea. Vuelvo a lo mismo en el entorno donde la giardia es muy típica, entonces hay que tratar a la giardia primero. Estudios muestran que el blastocistis, por ejemplo, no tiene ninguna eficacia tratar al blastocistis en ver cómo funciona el dolor, ¿no? Y aquí les decía yo, este es el estudio de hipnosis. Este es un estudio hecho en Holanda, donde pueden ver en la primera gráfica que la parte del azul, es decir, la terapia del doctor Nurko en gastroenterología no fue tan efectiva como la psicoterapia, donde dieron hipnoterapia dirigida al dolor abdominal. Y si ustedes ven el seguimiento a 5 años, pueden ver que el efecto a 5 años siguió siendo muy efectivo. ¿Por qué? Porque le estamos dando a los niños la manera de quitar ese periférico que está haciendo que su atención al dolor esté ahí constantemente, y les estamos dando las armas para que no dejen que el dolor se convierta en la parte más importante de su vida y puedan funcionar. Si ya queremos mejorar y modular el dolor, hay 2 maneras. Se pueden usar los antidepresivos. El más típico es la amitriptilina. Aquí están viendo ustedes, este es nuestro propio estudio. Hicimos un estudio multicéntrico, placebo controlado, para ver si la amitriptilina podía ayudar al dolor, y pueden ver los resultados. La amitriptilina y el placebo fueron exactamente iguales. Es decir, la amitriptilina no tuvo ninguna beneficia sobre el placebo. Para todos los científicos que están viendo esta plática, sí quiero que noten que lo que hizo que el placebo que la amitriptilina no funcione, es que el efecto placebo en pacientes con dolor funcional es altísimo. Tuvimos una respuesta del placebo de más del 50%. Y en general, los estudios muestran que el efecto placebo es uno de los aliados más importantes que tenemos para modular
el dolor. Aquí están viendo ustedes el efecto del placebo contra la amitriptilina, o sea, casi 60%. Y si lo ven por protocolo, es decir, no intention to treat, hasta el 65%, nada más por venir a la clínica del doctor Nurko y otros expertos, mejoraron nada más por platicar con nosotros, ¿no? Con respecto a la amitriptilina. Y esto ha motivado que la gente ha tratado de entender, bueno, ¿qué es lo más importante en el tratamiento de los niños con dolor, ¿no? Este es un estudio clásico donde pueden ver en la primera columna hicieron, este es en adultos, es que los pacientes se esperaran por un mes porque no había citas. En la siguiente les hicieron una relación límite donde el doctor no habló mucho con ellos, les vio la típica consulta, no hizo gran cosa, y en la tercera el doctor pasó tiempo, les hizo todo el apapacho, pasaron con ellos, les explicaron, y como ustedes pueden ver, en todos los síntomas que se midieron, cuando el doctor es empático, cuando el doctor platicó con los pacientes y cuando el doctor les explicó a los pacientes el modelo biopsicosocial que les estoy yo diciendo, los pacientes mejoraron muchísimo sin ninguna otra intervención. Este estudio muestra claramente lo importante que es el mensaje y la aproximación que el doctor está dando. Y la conclusión fue la calidez, la empatía, la duración de la interacción y la comunicación positiva fueron los predictores de éxito más importantes. Y esto lo llevó al doctor Kapchuk a hacer un estudio siguiente. Nosotros sabemos lo que son los placebos y el efecto de los placebos. Él decidió hacer un estudio donde está dando placebo abierto, es decir, le dijo a los pacientes, yo te voy a dar placebo, el placebo es inerte, el placebo no tiene ningún efecto medicinal, pero tiene un efecto en tu percepción. Y aquí pueden ver cómo los pacientes con placebo en la segunda fila tuvieron muchísimo más efecto, a pesar de que sabían que era placebo abierto, sobre el dolor. Yo estoy haciendo ahorita un estudio multicéntrico, placebo abierto, le llamamos placebo sin decepción. Tenemos 40 niños enrolados y como no es controlado, yo sé los resultados. Yo les puedo decir, tengo niños que me hablan, doctor Nurko, el placebo me está sirviendo de maravilla, ¿puedo tomar más? Y el estudio es de 2 meses y a los niños les está yendo tan bien que tuve un permiso de mi IRB, ya sabe, de la ética, y les estoy dando placebo abierto por 6 meses para no quitarles el placebo y muchos de los pacientes han mejorado. Obviamente no tengo todos los estudios, pero esto les muestra lo importante que es el abordaje biopsicosocial en estos pacientes, ¿no? Entonces sí quisiera en los últimos 2 minutos antes de ver preguntas, volver a recuperar lo que estamos hablando, ¿no? Entonces no todos los pacientes son los mismos, el tratamiento está basado en diagnóstico positivo, buscar gatillos, pero las intervenciones deben estar relacionadas a qué tan severos son los síntomas, ¿no? Todos los pacientes requieren el primer escalón, relación terapéutica, consistencia, educación, soporte, el dolor es real, yo entiendo lo que pasa. Cuando ya empieza a haber problemas, lo primero que hay que hacer es cambios de estilo de vida y dietéticos. Cuando ya empieza a haber problemas moderados, ahí es donde entramos. Si me permite, doctor Nurko, puedo poner las preguntas que elaboramos, moduladores de la función intestinal, como si hay constipación, les damos laxantes, antiespasmódicos, y finalmente cuando ya están yendo a la escuela, ya están los niños. La primera pregunta ahí les va. Entonces cuando empezamos a dar tratamiento mucho más multidisciplinario, antidepresivos, no sé por qué no está mucho más concretas, ¿no? Entonces sí quisiera concluir hasta acá que lo más importante es dar la primera pregunta dice, ¿el dolor abdominal funcional en pediatría se puede diagnosticar con un copo, un eco y una radiografía de abdomen, además de una historia clínica adecuada? ¿Podrán hacer diagnóstico de dolor abdominal funcional de unos exámenes, una radiografía? Ustedes pueden hacer diagnóstico de dolor abdominal funcional. El problema es que queramos ir más allá. Vamos a ocultar esta pregunta. Esa es la verdadera. Ahí va la otra pregunta. Ok. El dolor abdominal funcional es muy raro en pediatría. El doctor dice que no hablamos de estadística, pero aquí es importante que sepamos que dentro de del patrón del especialista en gastroenterología pediátrica es arriba del 50%. El pediatra ve menos del 4% de su consulta de dolor abdominal crónico, pero el gastroenterólogo ve hasta un 50% de su consulta es dolor abdominal funcional. Muy, muy interesante pregunta. Vamos a cortarla. Vamos a pasar a la tercera. Estas preguntas son para asistencia del seminario.
¿Cómo se manifiesta el dolor abdominal funcional? Ya lo explicó el doctor, se puede reflejar con problemas de dispepsia, migraña abdominal, intestino irritable, etcétera, etcétera, pero aquí vamos a poner que estas son correctas: dispepsia, migraña abdominal y síndrome de intestino irritable pueden ser las manifestaciones del dolor abdominal funcional, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, es la número 4. Dice, el dolor abdominal funcional después de múltiples estudios no se logra el origen físico. Fíjense que muy probablemente lo que dijo el doctor se centra en que todo es funcional, ¿sí? Y que él habló de trastorno de la motilidad del tubo digestivo y habló de la alteración del software. Entonces yo creo que es difícil que demos con el origen físico, pero sí pensar que puede ser funcional y que puede ser emocional, como dijo el doctor, que tenemos que enfatizar el manejo multidisciplinario. La última pregunta dice, algunos signos de alarma para pensar en patología abdominal, ¿cuáles son? Pérdida de peso inexplicable, sangre fresca o sangre por el tubo digestivo, dolor en el cuadrante inferior derecho, en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre persistente, y aquí yo pondría todas las anteriores como causa, ¿sí? Signos de alarma para pensar en que puede haber una patología abdominal que hay que estudiar y que hay que manejar. El doctor habló muy claro que hay que ser bien congruentes con la realidad. Si esta es tu realidad, abórdala y estúdialo, ¿sí? Muy bien. Doctor, hicieron una pregunta, doctor, acerca de qué placebo utiliza usted. Sí, sí, doctor. ¿Qué placebo utiliza? Muy bien. Sí. ¿Me oyen? Doctor, ¿qué El probiótico placebo que utiliza, usamos, doctor? el placebo que